Buenas tardes, buenas noches. Ok, hoy vamos a ver un tema bastante interesante, pero antes le voy a explicar lo que es un control PID. Básicamente, cuando ustedes encienden el aire acondicionado, les permite a ustedes setear en una temperatura en especial. Por ejemplo, ahora que estamos en época de bastante temperatura alta, entonces nos convendría, por ejemplo, setear a 22 grados para que aproximadamente se mantenga estable dentro de una habitación a 22 grados, ¿ok? Entonces seteamos a esa temperatura. A esa temperatura seteada se denomina set point. Set point, que es una variable al cual nosotros deseamos mantener estable una temperatura, ¿ok? En este caso, si fuera el control del aire acondicionado, tenemos un solo set point, ¿ok? Y con eso entonces le decimos al aire acondicionado que trate de mantener a esa temperatura estable, ¿ok? Dentro de los equipos, o muchos de los equipos, hay un control básicamente que tiene retroalimentación. Y en el caso de los aire acondicionados, tiene un termostato que básicamente hace la función de setear a esa temperatura y de controlar que se mantenga estable a esa temperatura, ¿ok? En teoría eso debería funcionar. Entonces hay una teoría que se denomina PID y dentro de esa teoría van a encontrar unas fórmulas matemáticas y unos estados que permiten mantener estable eso. Se da mucho este tema en ingeniería de control, que es su área donde se suele explicar estas cuestiones y se enfatiza un poco ahí cómo es el algoritmo de eso, ¿ok? En la mayoría de los casos no se va a desarrollar un algoritmo de PID, pues la mayoría de los equipos con los cuales hoy en día se trabaja ya viene ese algoritmo inmerso, ya sea si fuera un controlador que tiene un control de ganancia, entonces hace toda esa función de control y tiene una función de retroalimentación que nos permite mantener estables a ciertos valores que nosotros dedicamos a ese set point, ¿ok? Por ejemplo, mantener a 22 grados la temperatura de la habitación. Cosas que suelen pasar a veces por cuestiones mismas de la temperatura ambiente. Entonces, afuera de la habitación, entonces puede ser que la temperatura sea más alta. Entonces, nuestro equipo se va a sobreexigir más para para mantener estable a esos 22 grados. O puede ser que la temperatura ambiente sea más baja, entonces hace que el motor o el equipo se relaje más, entonces para mantener a 22 grados. Entonces siempre existen movimientos para arriba y para abajo sobre ese set point que están presionando, ¿ok? O por ejemplo, afuera tenemos 30 grados, ¿ok? Y nuestro set point está ubicado a 22 grados. Cosas que nosotros sabemos que si la habitación está cerrada, entonces hay un esfuerzo inicial en conseguir que la temperatura llegue a los 22 grados. Ok. Y luego cuando se estabiliza eso, entonces ya tengamos 22 grados aproximadamente en toda la habitación, porque eso varía de espacios y varía también de la capacidad de los motores, ¿ok? Entonces vamos a suponer que tenemos un motor bastante potente y suficiente para poder mantener estable a una habitación a 22 grados, ¿ok? Pero si dejo abierto la puerta, ¿qué está pasando? Entonces deja ingresar el calor del medio ambiente, entonces hace que el sensor de temperatura del aire acondicionado detecte una variación de temperatura y haga que funcione el motor para poder contrarrestar esa diferencia de temperatura, ¿ok? Entonces,
lo que trata de hacer los equipos es trabajar más para que esa diferencia de temperatura se vaya disminuyendo, ¿ok? Entonces hay una teoría que se denomina PID, que es proporcional, integral y derivativo. Entonces tienen esas siglas, y con esas siglas lo que se trata de hacer es básicamente mantener estable, ¿ok? La sigla es proporcional, por ejemplo, hace al tema de las diferencias. Por ejemplo, si dejo abierto si dejo abierto la puerta, entonces ingresa a una temperatura que es diferente a la que está en el medio de la habitación. Entonces lo que trata de hacer el equipo es volver a calcular esa diferencia y luego tratar de estabilizar otra vez. Entonces estos controles PID lo que hacen básicamente es tratar de estabilizar, ¿ok? Y a veces solo con el control proporcional básicamente eh, trata de hacer que esas diferencias se vayan minimizando, y luego viene con la integral y la derivativa, ¿ok? Que tiene que ver con integrales y con derivadas, ¿ok? Y básicamente ahí está un poco el control de, de tiempo que hace esos equipos para mantener estable esos estados, ¿ok? Bueno, entonces así funcionan estos equipos, y lo que trata de hacer es mantener estable estos estados, ¿ok? Voy a conectar la batería y voy a continuar, ¿ok? Para poder... Bueno, y donde me quedé básicamente es en explicarles cómo funciona un controlador que tiene retroalimentación y que mantiene un solo set point, ¿ok? Bueno, la lógica difusa es algo parecido, pero se le puede agregar varios set points. Puede ser 2, 3 o 4. Y generalmente se le usa en ingeniería, ¿verdad? Para aprovechar la cantidad de n set point, y ahí pueden ustedes definir diferentes reglas. Entonces lo que se define son diferentes reglas que se aplican según necesidades, ¿ok? Entonces esas reglas nos permiten a nosotros tener varios set points que podemos tener. Por ejemplo, pueden tener 3 set points para un aire acondicionado, por ejemplo, ¿ok? Bajo, mediano o alto, ¿ok? O un ventilador o un motor, lo que sea, ¿ok? Entonces tienen 3 set points de acuerdo a diferentes condiciones, ¿ok? Por ejemplo, imagínense que tengan un aire acondicionado que tenga un sistema de control difuso para su control, ¿ok? Y ustedes setean a diferentes set points. Por ejemplo, pueden setear uno de sus variables a 22 grados, que es la condición normal de temperatura que estamos ahora. Pueden setear otro a 30 grados, que es el caso de que haga frío. Y pueden setear otro a 17, ¿ok? Entonces tienen bajo, medio y alto las temperaturas 17, 22 y 30 grados, ¿ok? Y ahí pueden ajustar entonces a unas reglas. Así funciona el sistema de lógica difusa, a unas reglas. Y dicen, si hace calor normal, entonces se setea el aire acondicionado a 22 grados, ¿ok? Si hace extremadamente calor, entonces se setea a 17 grados. O si hace frío, se setea a 30. Entonces, automáticamente el sistema, de acuerdo a esas temperaturas,
del medio ambiente va a funcionar. Entonces así funciona la lógica difusa, ¿ok? Ese es uno de sus usos, ¿ok? Pero además de eso, tiene otros usos como por ejemplo sistemas booleanos u otros sistemas que se le pueden aplicar, ¿ok? Y hoy vamos a ver un poco cómo es la teoría del control difuso, ¿ok? Bueno, ¿qué es la lógica difusa? En inglés se lo conoce como fuzzy logic, o algunos también le llaman lógica borrosa o control borroso. Son los nombres que se le suelen dar, ¿ok? Entonces, la lógica difusa proporciona un mecanismo de inferencia que permite simular los procedimientos de razonamiento humano y en los sistemas que son basados en el conocimiento. Básicamente lo que quiere hacer es tener una partecita del razonamiento humano. Entonces, por eso está dentro de inteligencia artificial, pero también se lo tienen dentro de otras áreas, como los sistemas de control que le estoy mencionando. Entonces, roza un poco con la inteligencia artificial por el tema de que nos permite tener ciertos mecanismos de inferencia, ¿ok? Entonces la lógica difusa proporciona un mecanismo de inferencia que permite simular los procedimientos de razonamiento humano en sistemas basados en conocimiento, ¿ok? Lo que hay de la teoría de la lógica difusa nos permite generar un marco matemático que permite modelar lo que se conoce como incertidumbre de los procesos cognitivos humanos de forma que pueda ser tratada por una computadora, ¿ok? Bueno, aquí se trata básicamente de algo que en la lógica booleana no puede controlar, que son los estados intermedios, o bajo las premisas de que tengamos decisiones binarias, ¿ok? Que son verdaderos o falsos, ¿ok? Entonces son esos los que se controlan. La matemática, como dice acá, es un marco matemático. Se refiere a que básicamente es una teoría que básicamente se convierte en algo matemático. Esa es una extensión de la matemática booleana, porque la matemática booleana maneja solamente dos estados, que son verdadero o falso, ¿ok? Que son los dos extremos, ¿ok? Y aquí podemos tener estados intermedios. Por ejemplo, existe, por ejemplo, dentro del mismo lenguaje humano, por eso está dentro de la inteligencia artificial, porque presenta que podemos incluir ambigüedades dentro de ese mismo concepto, ¿ok? Calor y frío podemos decir que son los dos extremos, ¿ok? Y calor y frío son verdadero o falso. Podemos pensar en lo que fuera de esa forma, ¿ok? Que son estados distintos que son los dos extremos, ¿ok? Pero si yo dijera que es templado y que es otro estado intermedio, entonces diría que existen varios estados de temperatura, ¿ok? Frío, calor, templado y extremadamente frío, por ejemplo, o un fresco, eso queda mejor. Entonces tengo fresco y templado, que serían estados intermedios, y frío y calor, los dos extremos, y los otros son estados intermedios, ¿ok? Bueno, es en el lenguaje tradicional existen estos estados que no solo son verdaderos y falsos, ¿ok? Y que nos permiten controlar esos. Bueno, entonces, con la lógica difusa, entonces se introducen valores que no estaban antes contemplados, que son los valores intermedios, ¿ok? Entonces, es una lógica matemática donde básicamente permite introducir incertidumbres donde antes eran solamente estados extremos como verdaderos y falsos, ¿ok?
Bueno, la lógica difusa dentro de los sistemas de control. Ya estuve explicando eso, básicamente cómo funcionan los PID y cómo funcionan los sistemas de control en la lógica difusa. ¿Ok? Entonces, la lógica difusa se ha convertido en uno de los más grandes éxitos de la tecnología para el desarrollo de sistemas de control que cada vez son más atractivos y optimizados en la operación de una variedad de procesos y sistemas. La razón de este éxito es simple. Ellos reproducen con exactitud el proceso del controlador más eficiente y exitoso que haya existido, el ser humano. Entonces, pretende tener más control que solamente una lógica booleana, que son verdaderos y falsos. Dicho controlador tiene la virtud de generar soluciones precisas y óptimas basadas en información ambigua, que es lo que ya les expliqué, y muchas veces aproximada. Entonces se introduce ciertos valores de incertidumbre, como por ejemplo, café puede ser con leche o puede ser café con leche, ¿ok? Entonces ahí se introduce en otros estados que no estaban antes, ¿ok? Y se llena la vacante dejada por enfoques de control puramente matemáticos tales como el PID que ya les expliqué, los PLCs que tienen esos sistemas de control que son puramente lógicos tales como los sistemas expertos, ¿ok? Acomoda las ambigüedades del lenguaje humano en una matriz matemática que les voy a mostrar después y provee un método intuitivo para plasmar dicho modelo en la experiencia e inspiración de las operaciones humanas. ¿Ok? Bueno, entonces en esas ambigüedades del lenguaje humano se pueden introducir aquí porque nos permiten colocar estados no solamente verdaderos y falsos. Lo que pasa es que con la lógica matemática solamente existen dos estados y aquí se extiende un poco esa matemática a otros valores. Por ejemplo, la puerta está abierta, ¿ok? O la puerta está semiabierta, ¿ok? ¿Y cuál es el parámetro que me dice que está totalmente abierta o que está semiabierta? Son estados ambiguos, ¿ok? La puerta puede estar cerrada o puede estar abierta, dos extremos. O puede estar semi abierta o semi cerrada. Y esos semi abiertos o semi cerrados, son los valores ambiguos o valores intermedios. ¿Okay? Bueno, para saber eso, solamente tenemos que seguir estas preguntas que están aquí, que nos permiten introducir esta ambigüedad, por lo menos a nivel lenguaje, ¿ok? Porque a nivel de matemática ya está definido esto, ¿ok? Pero para que podamos entender también se relaciona con el tema de la ambigüedad de los lenguajes, de la forma como nosotros, los humanos, interpretamos ciertas cuestiones, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué tan lejos está un objeto de lo que nosotros medimos? Podemos decir, está lejos, cerca, y después, ¿qué más podemos decir acerca de la medida de un objeto? O está muy lejos, o muy cerca, ¿ok? Pero ese muy, ¿qué puede ser? Son estados ambiguos, ¿ok? O una persona puede ser alto o bajo, pero puede ser medio. ¿Y cómo nosotros detectamos que es una persona alta, baja o media? Son estados ambiguos, ¿eh? Entonces el nivel de líquidos también puede ser nivel de líquido. Como yo sé que eso es alto, bajo o medio, ¿ok? Está cerrada la puerta, como les dije. Como yo sé que está cerrada la puerta, ¿ok? O hace frío o hace calor. Entonces todas estas formas son ambiguas y de uso corriente para nosotros los humanos en comparación a la lógica booleana que solo admite valores verdaderos o falsos, ¿ok? Entonces son esos estados intermedios que se agregan, ¿ok? Para poder entender eso, un señor llamado Sade, que es el creador de la lógica difusa,
Entonces, extendió las operaciones booleanas para que puedan ser interpretadas por la lógica difusa. Y acá en este gráfico tienen las tres operaciones principales. Ok, esas tres operaciones son la intersección, que es AND, y ven el gráfico que se genera aquí, donde básicamente AND es la intersección. Entonces podemos ver que tenemos estos gráficos que están acá, y este de color verde es la intersección entre ambos, ¿ok? Y esta que está de color azul es una gráfica, y la de color rojo es su negación, ¿ok? Entonces tenemos la NOT. Y esta otra, como ven, es una sumatoria. Entonces esta es la OR. Entonces la lógica booleana también puede ser aplicada dentro del conjunto de lógica difusa como una extensión, ¿ok? Bastante interesante. Lo que pasa es que lo que pasa es que no solamente es una simple función matemática, sino que se extiende esos valores a una lógica difusa que nos permite extender las mismas funciones que tenemos en las booleanas, como la intersección, que es AND, la unión, que es OR, y el complemento, que es NOT, que es la negación, ¿ok? Bueno, entonces suena bastante interesante esa aplicación. Fíjese aquí, esta es nuestra gráfica, y su complemento o su negación es su inverso, ¿ok? Entonces suena bastante interesante que se puedan utilizar eso, ¿ok? Bueno, los conjuntos difusos tienen una estructura, ¿ok? Esa estructura que ven acá, la lógica difusa, tiene como base denominados los conjuntos difusos, que son AND, OR y NOT, que ven ahí, o pueden ser otras funciones matemáticas, y poseen un sistema de inferencia basado en reglas que nosotros conocemos en los lenguajes tradicionales como si, entonces, acción, ¿ok? Si, condición, acción, ¿ok? Pero dentro de la misma lógica también se encuentra esta misma definición, que es si, antecedente, entonces consecuente, ¿ok? Eso es desde el punto de vista lógico, ¿ok? Y esta es la regla que se aplica, que es básicamente muy parecida a la si, condición, acción de un lenguaje imperativo que nosotros utilizamos en la programación corriente, ¿ok? En cualquiera de los lenguajes, ¿ok? Entonces se aplica esas reglas. Eso se usa mucho también en los lenguajes que son basados en conocimiento, como por ejemplo el Prolog, que tiene esta misma estructura, o como el lenguaje Genexus, que básicamente es un lenguaje derivado del Prolog, que tiene también estas reglas, ¿ok? Entonces este tipo de lenguajes se relacionan a través de las reglas. Entonces aquí en la lógica difusa vamos a tener una matriz que les voy a mostrar después, y unas cuantas reglas que se le aplican a esa matriz, ¿ok? Y esa es la estructura en sí de esta lógica difusa. Entonces dice aquí, la lógica difusa permite como base los denominados conjuntos difusos, que son las matemáticas booleanas en sí, y poseen un sistema de inferencia basado en reglas de producción si, antecedente, entonces consecuente, que es la lógica que nosotros manejamos, ¿ok? Por eso le llaman lógica difusa. Entonces es la lógica de inferencia, donde los valores lingüísticos del antecedente y del consecuente están definidos en conjuntos difusos, ¿ok? Bueno, a partir de aquí nacen ciertos conjuntos que manejan esta lógica difusa, que se llama
funciones de pertenencia, ¿ok? Y dice, aun cuando cualquier función pueda ser vista para definir un conjunto difuso, existen ciertas funciones que son más comúnmente utilizadas por su simplicidad matemática. A estas se le encuentran las funciones y existen diferentes tipos que nosotros vamos a tratar de recordar, que son la triangular, la trapezoidal, la de Singleton, la de gaussiana, que son ejemplos de estas funciones de pertenencia, ¿ok? A estas funciones de pertenencia también se le llama funciones de membresía, y aquí tienen sus gráficas, ¿ok? Tienen primeramente la trapezoidal, la triangular, la gaussiana y la Singleton. Estas se usan dentro de las definiciones de los datos, del rango de datos que se utilizan. Entonces, la de Singleton, como ven, es solamente una función escalón donde básicamente tiene verdaderos y falsos, ¿ok? La función gaussiana, ven, tiene mayor conjunto de datos. Después tienen la triangular, donde básicamente tienen un estado inicial, un estado final y un estado intermedio, ¿ok? Como ven aquí. Y después tienen la trapezoidal. Entonces estas funciones de membresía son las trapezoidales, triangulares, gaussiana y Singleton, ¿ok? Dentro del conjunto difuso, que es básicamente el algoritmo en sí de la lógica difusa, van a ver que tienen unos elementos que se van a citar después, ¿okay? Entonces la lógica difusa se aplica principalmente a sistemas de control difuso que utilizan expresiones ambiguas, que son los que ya vimos, para formular reglas. Al final la idea de esto es que podamos generar ciertas reglas con ese conjunto difuso que son esos Singleton o trapezoidal que vemos ahí. A ellos es lo que se le aplica esas reglas, ¿ok? Y lo que sirven es para controlar los sistemas, ¿ok? Un sistema de control difuso trabaja de manera muy diferente en sistemas de control convencionales, o sea, trabaja muy diferente a los sistemas de control convencionales. Estos usan el conocimiento de un experto para generar base de conocimientos, una base de conocimientos que dará al sistema la capacidad de tomar decisiones sobre ciertas acciones que se presentan en su funcionamiento. Los sistemas de control difuso permiten describir un conjunto de reglas que utilizaría una persona para controlar un proceso a partir de esas reglas generando acciones de control. El control difuso puede aplicarse tanto en sistemas muy sencillos como en sistemas cuyos modelos matemáticos sean muy complejos. Bueno, es un sistema ayudado, yo le llamo así, porque básicamente requiere que un experto vaya a explicar cómo funciona el sistema que se quiere modelar. Entonces ya es ayudado porque no es un sistema que básicamente tengamos que programar desde cero, en el sentido de que no hace falta que cubra todas las condiciones, porque está preparado para que pueda cubrir un cierto conjunto de operaciones. Entonces ya está preparada por un experto que va a condicionar. Por ejemplo, un sistema de ferrocarriles, entonces los expertos ya saben cómo funciona un sistema ferroviario, ¿ok? Y ahí se le va a poner las condiciones necesarias para que funcione eso, ¿ok? Y se usa eso realmente en la práctica. Muchos sistemas de lógica difusa están controlados por estos sistemas ferroviarios. Entonces los sistemas ferroviarios tienen lógica difusa dentro de sus sistemas para que puedan funcionar. Entonces ahí los expertos que manejan el tema de las condiciones físicas y del ambiente en sí van describiendo qué condiciones se necesitan o qué velocidades se necesitan para que pueda ser aplicado según las condiciones de medio ambiente, de velocidad y otras que afectan a ese medio ambiente. Por eso yo le llamo un sistema ayudado, porque se acota
se precisan ya los valores en unas tablas y se le generan sus reglas, ¿ok? Que van a ser aplicadas, ¿ok? Van a poder entender después eso que le estoy diciendo, pero antes vamos a ir viendo estos elementos. Dentro del conjunto de lógica difusa van a tener este gráfico y acá tienen las explicaciones de eso. Entonces, eh, tienen lo que se denomina fusificación, la base de conocimientos, la inferencia y la defusificación, ¿ok? La fusificación es como codificar. Entonces, tenemos entradas al sistema, informaciones de entrada, esas se codifican, luego se guardan en una base de conocimientos. Pueden ver aquí ese gráfico. Se guardan en esta base de conocimientos toda esa información que fue proveída de la entrada. Luego ocurre una inferencia lógica, que es esta que se llama inferencia que ven ahí. Una inferencia lógica y luego su salida. Entonces, como este sistema está codificado, se descodifica y sale de vuelta aquí a su salida descodificado, ¿ok? Y eso se le llama desfusificación, ¿ok? Entonces, son esos los elementos que tienen el control difuso, ¿ok? Tiene una fusificación, una base de conocimiento donde se guarda la información, un sistema de inferencia y una desfusificación, ¿ok? Entonces, son esos los elementos que va a tener, ¿ok? Bueno, esto existen en diferentes máquinas. Lo más normal es que existan en PLCs y otros componentes, básicamente estas herramientas de PID, ¿ok? Y en casos más raros van a tener herramientas para Fuzzy Logic, que es la lógica difusa. Y en el caso de los sistemas que son embebidos, que básicamente son los microcontroladores, existen librerías fabricadas específicamente para ellos. Y yo aquí les presento uno que se llama EFLL, que fue desarrollado en Brasil. Entonces es un sistema de Fuzzy Logic o lógica difusa, que es una extensión de la lógica booleana, como ya vimos. Este está dentro del mismo material traducido, que es una librería para Arduino y para sistemas embebidos. Y algunas partes de eso fui traduciendo. Entonces pueden comparar lo que va contando un poco aquí con lo que yo ya les estuve presentando de teoría. Y esa librería que se llama EFLL, entonces es una librería de Fuzzy Logic, de lógica difusa, para Arduino y sistemas embebidos. Y dice lo siguiente: la lógica difusa es una extensión de la lógica booleana, como ya les estuve diciendo, usando lingüística de variables que permitan expresar lógica con valores intermedios entre falso y verdadero. Esto no es mi explicación, es la explicación que está en la página web de este proyecto que fue desarrollado en Brasil, como van a ver aquí abajo. Y ven qué es lo que exactamente les estuve explicando. ¿Okay? A ver dónde me quedé. Con valores inciertos, acá entre valores verdaderos y falsos. Es eficiente para describir valores inciertos del mundo real usando un sistema difuso generalmente. Acá usando un sistema generalmente difuso, ¿ok? Lo que pasa es que está mal traducido, ¿ok? Empleado en robótica, ingeniería y desarrollado por el grupo de Robotic Research Group, RRG, en una universidad de Brasil que es el UESP en Teresina, ¿ok? Y FL es un sistema embebido para lógica difusa que incluye librerías que es versátil, liviana y eficiente para los sistemas de lógica difusa, ¿ok? Eso dice la misma web de ellos, ¿ok? Y ven ese sistema, el sistema de los sistemas embebidos que les estuve explicando, donde tiene la fusificación, la desfusificación, la base de conocimientos, y a esa base de conocimientos aquí le coloca las reglas, ya que son las reglas lo que hacen las inferencias, ¿ok? Bueno,
Y este es una comparación de un sistema PID que ya les estuve explicando, donde básicamente em, los sistemas PID tienen una sola variable de control, que es nuestro set point, y la lógica difusa nos permite a nosotros trabajar con más set points. Y para manejar esos set points necesitamos crear matrices. Se crean matrices y unas reglas que se le aplican, ¿no? Que vamos a ver ejemplos de eso. Y como ven acá es un sistema de lazo cerrado donde básicamente incluye retroalimentación, como muestra aquí en la figura. Después pueden leer esto, ¿ok? Donde básicamente es un sistema eh, con retroalimentación, porque imagínense, si estuviéramos leyendo la temperatura de un medio ambiente, necesitamos tener un control de temperatura y necesitamos tener un sensor de temperatura para poder tener esa retroalimentación, porque cómo vamos eh, a saber si estamos a 22 grados, que es lo que quiero mantener la temperatura, si yo no tengo una retroalimentación de qué temperatura es actualmente dentro del medio donde estoy queriendo eh, hacer, ¿ok? Aquí con esta foto, básicamente lo que quise hacer es mostrar cómo se colocan los rangos en esas estructuras, que básicamente eran las funciones de membresía, donde tenemos Gaussiana, Singleton y todo eso. Y acá tenemos rango de valores. Aquí lo que quise hacer es una comparativa entre lo que es un Arduino, los valores que maneja el Arduino, que es la parte analógica, que es de 0 a 1023, y el PWM, que va de 0 a 255, ¿ok? Entonces hace una comparación de eso y nos muestra básicamente unas reglas que son aplicadas, ¿ok? Entonces aquí también por lógica difusa podemos controlar esos valores. Entonces le aplicamos unas reglas y tenemos esos controles. Pero este es mucho más fácil de poder entender. Voy a aumentar otra vez el tamaño de esto para que podamos analizar, ¿ok? Y así funciona la lógica difusa, ¿ok? Tenemos dos matrices y tenemos nuestras reglas, ¿ok? Es tan fácil de poder armar esto. Entonces esto es lo que se arma en cualquier herramienta que vamos a utilizar, ya sea que tengamos que usar MATLAB, que tiene su herramienta Fuzzy, y ahí armamos estas tablas y luego le aplicamos estas reglas, ¿ok? Así directo, sin programar nada, ¿ok? O si tengamos que usar esa librería FL que les mostré, que básicamente se coloca casi de la misma forma, solo que estas tablas se traducen en valores numéricos, ¿ok? Y se le carga dentro del programa y luego se arman las reglas, ¿ok? Hay unos ejemplos que muestran cómo utilizar eso con Arduino, ¿ok? Entonces tienen eso, ¿ok? Pero lo que quiero más que la parte de programación es que pueda entender cómo funciona un sistema de Fuzzy Logic, ¿ok? Y quiero aplicarlo aquí con este ejemplo, ¿ok? Voy a definir los valores de alta, media y baja, ¿ok? Pero ¿qué son para mí alta, media y baja, ¿ok? En el tema de distancia. Entonces, es un automóvil que se autotripula en una ciudad y tiene la capacidad de acelerar y de ir más rápido de acuerdo a las distancias que se va tomando, ¿ok? Y acá dibujo los dos extremos, o sea, coloco los extremos que son alta y baja y le coloco media. Y aquí aparece nuestro valor intermedio y nuestro valor extremo, ¿ok? Bueno, entonces seteo estos valores. 100 a 150 metros yo le considero como alta la distancia, ¿ok? Entre 50 y 99 metros lo voy a definir como media, y entre 49 a 10 metros lo voy a definir como baja, ¿ok? Entonces ya tengo definidos estos tres rangos, ¿ok? Entonces entre este y este es alta, entre este y este es media, y entre este y este es baja, ¿ok? Entonces mis distancias son alta, media y baja, ¿ok? Y luego tengo velocidades, que también son alta, media y baja. Pero como yo sé cuál es una velocidad alta, media y baja, y voy a definirlo.
el que se va a 100 a 250 kilómetros por hora es una velocidad alta. Si el vehículo se desplaza entre 50 y 99 kilómetros por hora, es una velocidad media. Y se desplaza entre 49 a 10 kilómetros por hora, es una velocidad baja. ¿Ok? Y bueno, ya simplemente con armar estas tablas, entonces ya estoy colocando mis extremos y mis medios. Acá yo puedo extender esto, puedo cambiar estos valores o puedo agregar más valores intermedios. ¿Ok? Ya depende un poco de lo que se quiere desarrollar. Este es un ejemplo para que se pueda entender, ¿ok? Y bueno, y ahora genero mis reglas. Y dice lo siguiente, es como cualquier lenguaje de computadoras o como cualquier lógica que tiene esta forma. Si distancia es baja, entonces le puedo aplicar velocidad alta. Eso significa que si tengo un auto autónomo y me está midiendo la distancia que tenga con respecto a ciertos objetos, y si la distancia es baja, entonces la velocidad es baja. Imagínense en una ciudad donde básicamente la distancia entre auto y otro auto es muy estrecha, entonces yo no puedo acelerar, mi auto no puede acelerar. ¿Ok? Entonces la velocidad tiene que ser bastante baja. ¿Ok? Y si la distancia es del auto con respecto a un obstáculo contra un objeto es media, entonces va a aplicar una velocidad media. Entonces, si está en un campo, pero hay varios obstáculos que obstaculizan el tránsito, entonces tampoco no va a atropellar el vehículo, sino se tiene que ir moderadamente, entonces se va a ir a una velocidad media, ¿ok? Bueno, y luego me voy en una carretera donde está despejado de autos y está despejado el ambiente, entonces si distancia es alta, entonces no hay obstáculos cercanos, entonces puedo aplicar velocidad alta. Entonces mi auto autónomo puede acelerar y ir a mayor velocidad. Entonces esta es una forma de programar eh, para el caso de vehículos, por ejemplo. Pero puede ser para motores de ventiladores o para aire acondicionado o para lo que ustedes quieran. Puede ser para un grifo que tire chorros de agua, ¿ok? O algún motor que tenga alguna motobomba que tenga un reservorio donde carga agua. Entonces, si yo abro la canilla y dejo y abro muy grande la canilla, entonces ¿qué va a pasar? Que la motobomba va a trabajar con mayor intensidad para poder cargar lo que yo estoy desperdiciando, ¿ok? Y ahora si yo abro medio la canilla, entonces la motobomba también va a funcionar a un nivel medio porque no estoy desperdiciando gran cantidad de agua, ¿ok? Y ahora si yo solo dejo pasar ciertas gotas, entonces probablemente el motor va a trabajar muy bajo o va a esperar cierto nivel. Entonces ahí en todas estas cosas se le puede aplicar la lógica difusa. Suena bastante interesante su aplicación, ¿ok? Entonces, es esto, ¿ok? Pueden buscar en internet cómo se hace esto con el tema em, de MATLAB para que puedan tener, o les busco yo uno que hice alguna vez y les comparto, ¿ok? Voy a ver eso. Y bueno, y hasta ahí le va la clase entonces. Muchas gracias. Es un tema bastante interesante que está relacionado a muchas disciplinas dentro de la informática, dentro de los sistemas de control, dentro de inteligencia artificial y también dentro de muchas carreras de ingeniería, ¿ok? Entonces les va a servir también para poder entender diferentes tipos de aplicaciones que se pueden llegar, ¿ok?, a hacer con la lógica difusa, ¿ok? Hay muchos proyectos de investigación, muchas tesis dentro de este ambiente. También, igual que lo hay dentro de ciertas especialidades de la inteligencia artificial o de ramas que tengan que ver con, con ciertos conjuntos, ¿okay?, de estudio. Por ejemplo, la matemática
en- de redes neuronales, pues es un mundo aparte. O las, en- las aplicadas como las que se usan como los sistemas embebidos como Arduino y otros, también es otra rama. Y esta también es otra rama, ¿ok? O los sistemas de reconocimiento de imágenes son otra rama también, ¿ok? Entonces, hay diferentes tipos de aplicaciones que se pueden llevar. En este caso, trato de explicarle un poco la lógica difusa. En muchos congresos, dentro de lo que es el ambiente de inteligencia artificial, no faltaría alguna charla que hable sobre lógica difusa. Entonces, ya pueden entender de qué se trata esto de lógica difusa, ¿ok? Y muchas veces ya existen todas librerías eh, que los aplican, ¿ok? Bueno, hay diferentes librerías, ¿verdad? Esta librería FL utiliza un método que se llama método del centroide, esta que está aquí. Y dentro del MATLAB está el centroide y otras que son utilizadas, ¿ok? Diferentes métodos que hay para la función matemática que maneja eso. Entonces, es esto. ¿Ok? Este también pueden bajar y tienen el código de ejemplo del Arduino para ver cómo funciona este sistema. ¿Ok? Le llama para otros sistemas embebidos, pero más bien yo encontré el código que está más estrechamente relacionado para Arduino. ¿Ok? Aunque habla de forma genérica para otros sistemas embebidos, por lo menos yo lo que encontré fue los ejemplos para Arduino. Bueno, y también hay otras librerías PID, como les estuve explicando de PID, que también funcionan para Arduino. Entonces, no necesitan ustedes aprenderse toda la matemática relacionada a cómo se construyen estos sistemas, ni de PID, em, ni de los Fuzzy Logic, que son estos que estamos viendo ahora, sino básicamente es utilizar estas librerías, ¿ok? Ya sean en Arduino o en otros sistemas embebidos, o bien en el MATLAB o en otros lenguajes, ¿ok? Como los campos de estos son bien específicos, evidentemente no lo van a encontrar en algunas herramientas, por ejemplo, no lo van a encontrar en un lenguaje como COBOL, como probablemente no lo encuentren porque no es su campo de aplicación. Esto es mucho más experimental, mucho más científico, ¿ok? Y tiene aplicaciones más prácticas que, que esas aplicaciones que en realidad las de COBOL y otras herramientas. eh, lo digo COBOL para llevarlo hasta un extremo, ¿verdad? Como una herramienta de uso más comercial, ¿ok? Y estos son otros tipos de acciones que hay dentro del mundo, ¿ok? Por eso lo estoy mencionando dentro de ese conjunto, para diferenciar lo que son los sistemas comerciales y lo que son los sistemas de control, ¿ok? O de inteligencia artificial, ¿ok? Bueno, muchas gracias entonces. Cualquier cosa siempre estoy atento. Me pueden escribir al correo, en la plataforma o debajo de los videos que siempre comparto, ¿ok? Entonces cualquier lugar me pueden ubicar para poder consultar cualquier cosa. Y eso, ok, muchas gracias. Lo que les dije, también hay librerías para PID, para Arduino, si quieren buscarlo, ok. No me acuerdo el nombre, creo que se llama PID luego, una de las librerías que hay. Y tiene bajo el mismo concepto de set point que necesitan setearlo, ok. Bueno, muchas gracias entonces.